cromosomas. Pregunta, ¿siempre se ve así el núcleo? ¿No? ¿Cuándo se ve así? Cuando se está preparando para dividirse, es decir, en mitosis. ¿Se acuerdan? Una de las primeras fases de mitosis es precisamente que la cromatina se condense y forme cromosomas. Pero la mayor parte del tiempo, que por aquí dijeron interfase, es la fase que más tarda, en la que más tarda la célula. En realidad eso se ve como una maraña de DNA. Entonces, el cromosoma, que es cuando está a punto de dividirse, se forma, está formado a su vez por cromatina, y la cromatina es DNA que se encuentra compactada, ¿ok? Entonces, el DNA es una doble hélice que, como vimos en la clase pasada, los escalones de esta doble hélice son las bases nitrogenadas, que a su vez forman parte cada una de ellas de un nucleótido, y entonces es la fila de nucleótidos la que me da la longitud del DNA, ¿ok? La que me da la doble cadena, o la oportunidad de que la doble cadena se junta a través de bases nitrogenadas. Ok, entonces, si lo quisiéramos ver de forma muy simple, el DNA lo podríamos ver como eso, como una escalera formada por bases nitrogenadas en los escalones y en los laterales azúcares pentosas y grupos fosfatos, que son los que me permiten que un azúcar se empate dentro de la otra, o alargando la cadena, ¿ok? Que dijimos, en realidad no es así, no es completamente recto, porque como vimos, los nucleótidos iban formándose en escalón. Entonces, haciéndolo completamente recto, tendríamos las tres partes del nucleótido, que es el pentágono, que es el azúcar, que sería desoxirribosa en el DNA o ribosa en el ARN, el fosfato y la base nitrogenada. Y quedamos que las bases nitrogenadas tienen una característica muy importante, es que siempre se complementan con la misma base. En el caso de la timina con adenina y guanina con timina y adenina, formando ¿cuántos enlaces? 2 enlaces, y guanina citosina formando 3 enlaces. Ok, desde el punto de vista estructura, esto es lo que tenemos, así es como se forma el DNA. Desde el punto de vista función, ¿para qué me sirve esto? La síntesis de proteínas. ¿Y cómo es que se lleva a cabo? Ajá, bueno, lo tienen ahí mismo. El proceso específico lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos, el DNA se abre, se separan las dos cadenas, para que una de las cadenas me sirva como molde para que de ese DNA surja un ARN, que la diferencia, vamos a tener dos diferencias de estructura básicas, que son, primero, ¿sí tiene grupos fosfatos? Sí. Las bases nitrogenadas, cambia una de las bases, cambiamos por timina, se va, y en vez de complementar adenina-timina, quedan juntas adenina con uracilo. Entonces, ARN tiene uracilo. ¿Y segunda diferencia? Bueno, sí, no tenemos dos hélices, tenemos una sola cadena. Tercera diferencia, entonces. Ya no tendremos enlaces. Además de eso, ese sería parte de la doble hélice. El azúcar. Teníamos una desoxirribosa, un azúcar a la que le faltaba un oxígeno en el carbono 2, y ahora se convierte en una ribosa. Un azúcar igualito, pero con oxígeno. ¿Cuál? Porque tiene una cadena. Entonces, para complementar, acuérdense que son compuestos que si no tienen todos los enlaces llenos son inestables. Entonces, convertimos desoxirribosa en ribosa, cambiamos la base nitrogenada por timina por uracilo, y además tenemos la capacidad de salir del núcleo.
Para que pueda salir del núcleo, vamos a ver más adelante que tenemos que ponerle protección, porque si no en el citoplasma se degradaría inmediatamente. Pero bueno, le ponemos protección y sale hacia el citoplasma, específicamente hacia los ribosomas, que además en los ribosomas tenemos otro tipo de ARN que se llama ribosomal y tenemos otro tipo de ARN que se llama transportador o transferencia, que me va a servir para cargar aminoácidos. Entonces, ¿por qué conocemos más el que sale directamente de acá? El mensajero. Es el que me va a llevar el código, básicamente. Entonces, el RNA mensajero me lleva el código para que finalmente, con ayuda de los otros RNAs, vamos a hacer una cadena de aminoácidos, que es lo que quiero ilustrar con las cuentas que están allí. Y esa cadena de aminoácidos, al juntarse con otras cadenas de aminoácidos y con otros grupos específicos, me van a formar finalmente una proteína. ¿Ok? Entonces, así es como el código se va pasando. Y a ese proceso va a ser el que vamos a estudiar en las próximas semanas. Decíamos la clase pasada que tenemos secuencias específicas en el DNA que son pensadas, diseñadas para lo que sirven. En el caso de los cromosomas, que se tienen que separar durante la mitosis por la parte del centrómero, entonces esta parte está llena de regiones ricas en adenina, timina, que si se acuerdan son 2 enlaces en vez de 3, y entonces son regiones que se separan más fácilmente. Además, este pedazo de DNA va a tener también un área para que el cinetócoro se pueda unir. ¿El cinetócoro se acuerdan qué era? La parte que se une al cromosoma y de donde el uso mitótico se jala para que haya división. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve esta parte. Otra de las partes que es muy específica la función es la que tenemos en los telómeros, es decir, la que tenemos en los extremos del cromosoma. Los extremos del cromosoma tienen muchas secuencias específicas que no me codifican para nada, no hay ningún gen ahí, simplemente son secuencias repetidas de lo mismo. ¿Por qué tenemos estas secuencias repetidas? ¿Alguien sabe? No, mucho es repetición: guanina, 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 timina, timina, adenina, y otra vez guanina, 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 timina, timina, adenina. No son ningún gen, no me sirven para expresar alguna proteína. Ajá, es el término de la cadena, pero además de eso, con cada división que hay en el cromosoma, esas partes últimas se van perdiendo. ¿Han oído hablar de los telómeros como reloj biológico? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que cuando perdemos todas esas secuencias que tenemos, empieza a haber daño al DNA. Entonces, en cada repetición ya no sería posible tener el material que me sirve para hacer proteínas completo, sino lo que tendría sería un DNA dañado. Por eso, esa es una de las razones por la que el adulto mayor es una persona con muy altas probabilidades de presentar enfermedades como cáncer de distintos tipos, por el número de ciclos celulares por el que ha pasado, sobre todo si ya sus telómeros ya no me están sirviendo como el colchón o como la protección para el resto del DNA. ¿Ok? Entonces ese es un tipo de protección. ¿Depende únicamente de la edad? No, depende también de nuestro estilo de vida. ¿Ok? Bueno, ya lo dijeron ahorita sus compañeros que participaron, pero normalmente cuando pensamos en DNA pensamos en el cromosoma y el DNA que lo está ahí compacto dentro de los cromosomas. Pero también esto corresponde a una imagen de un DNA, solamente que este DNA no está en el núcleo, ya lo dijeron hace rato, pero si alguien puso atención, está en ¿dónde? Mitocondria. El DNA de la mitocondria es un DNA que es circular, no forma cromosomas, nada más es un círculo que contiene genes que tienen que ver sobre todo con la generación de energía.
Entonces, fosforilación oxidativa y estos procesos. Cuando estos DNA de la mitocondria fallan, tenemos mayor número de enfermedades que tienen que ver con sistema osteomuscular y de los sentidos. Entonces, miopatías, hay muchas miopatías que son enfermedades degenerativas que normalmente el niño no llega a ser adulto, que es por herencia mitocondrial. Y si tenemos una de estas enfermedades, ¿quién es más seguro, si es por herencia, quién es más seguro que tuvo el problema, papá o mamá? ¿Por qué? Porque son mitocondrias y las mitocondrias solamente vienen de la mamá. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron las del papá? Okay. Como solamente del esperma solamente entra cabeza, entonces no tenemos mitocondrias dentro de cabeza del esperma, y entonces únicamente es el ovocito lo que me proporciona las mitocondrias. Entonces las enfermedades mitocondriales son de herencia materna. No son enfermedades ligadas a cromosomas sexuales, pero van a ver que aquí muchas de las enfermedades genéticas vienen por mamá. Y las mujeres, por otro lado, somos quienes las padecemos menos también, aunque no es así con las mitocondriales. Entonces, de lo que se conoce del genoma humano, tenemos la gran mayoría, más del 99% del DNA dentro del núcleo de la célula y apenas un 0.0005% dentro de la mitocondria, suficiente para darnos problemas si viene mal. ¿Qué pasa con el DNA que tenemos dentro del núcleo? El 25% va a ser génico. ¿Qué quiere decir? Se sabe que codifica para algo. Y el 75%, o sea, casi todo va a ser extragénico. ¿Qué es lo que pasa con estas regiones? Son regiones moderada o altamente repetitivas que se encuentran a los lados de los genes y me sirven un poco como colchón y otro poco también, en el caso de ahora nosotros las hemos agarrado, como una forma de localizar también esos genes. ¿Han oído hablar de la terapia CRISPR? Probablemente el año pasado por ahí oyeron o leyeron que se logró curar a un niño con síndrome de Down a través de esta terapia. ¿Qué es lo que hace esta terapia? Localiza esas regiones repetitivas que no son genes, pero que están al lado de genes, para poder hacer ahí como el corte de vamos a manejar solamente esta parte de material genético. Me sirve también como regulación. Entonces, a veces, aunque el DNA no me codifique para alguna proteína, sí lo que hace es hacer que por medio de su empaquetamiento se exprese más o menos un gen. Entonces, que no tenga codificación para algún gen no quiere decir que no sirva para nada, todo está por una razón, pero no todo tiene la función de expresarse. Y de lo que es génico, apenas el 1% es codificante y el 99% es no codificante. Y el no codificante, sobre todo, es el que también me regula a la alza o a la baja la codificación de lo que sí se expresa. Entonces, de todo lo que tenemos, apenas 1% es lo que me da prácticamente todas las características que tenemos. Lo demás sirve para proteger o para hacer que se exprese más o menos ese 1%. Funciones. DNA pues va a contener la información hereditaria y prácticamente me controla todas las actividades celulares que tienen que ver con reproducción y la síntesis de proteínas. El RNA tenemos muchos subtipos, pero nos vamos a centrar en 3, que son el mensajero, que es el que se copia directamente del DNA y me lleva la secuencia hacia el ribosoma, que es donde se fabrica la proteína. El ribosomal, que va a formar parte estructural del ribosoma, y el de transporte, que va a llevar como camioncito de carga todos los aminoácidos al ribosoma para ir colocando el que el mensajero me dice que sigue. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante, ya paso por paso cómo ocurre. Si quiero englobar o
resumir sus características, entonces las diferencias que existen. Primero el azúcar, desoxirribosa para el DNA, ribosa para el ARN. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina, citosina en el DNA, y en el ARN la timina se cambia por uracilo, entonces adenina complementa a uracilo. Pero se supone que el ARN es de una cadena, entonces ¿por qué puse ahí doble? ¿Hay un momento en el que haya dos cadenas? ¿Cuál? ¿Llevas la idea? ¿El ARN de dónde sale? Del ADN. Entonces, siempre, ya sea que sea el ADN lo que se va a duplicar o ARN lo que voy a fabricar, siempre se tiene que romper los puentes de hidrógeno que hay entre bases nitrogenadas y entonces quedarme una cadena o cadenas separadas. Entonces, una cadena me va a servir como cadena molde. ¿Cómo voy a hacer el ARN? Por complementariedad también. ¿Ok? Entonces, mi cadena molde voy a tener las dos hebras del DNA separadas, el ARN haciéndose aquí en medio de ellas, y la forma de saber cuál sigue va a ser lo mismo, complementariedad de bases. Entonces no es que sea doble hebra, sino simplemente la complementariedad me va a servir para sintetizar la cadena. Ya luego se separa y otra vez el DNA se vuelve a unir. Ok, localización, núcleo y mitocondrias, citoplasma para el ARN, bueno, viaja del núcleo al citoplasma. La función contiene y regula la información genética, el ADN y el ARN, transfiere la información del DNA hacia el ribosoma. El ribosomal es el componente de los ribosomas y el de transporte va a llevar los aminoácidos. Okay. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Me equivoqué hace ratito, pensé que tenía clases a las 11 con ustedes. Entonces alcancé a oír dos palabras del doctor Morquecho y ahí vamos a empezar la clase de ciclo celular. ¿Por qué los linfomas indolentes son indolentes? ¿Por qué los linfomas indolentes son indolentes? En los linfomas y en todo tipo de cáncer, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el origen del cáncer? Ok, falla en la regulación de la replicación celular. Mutaciones que me llevan a la falla. Y entonces, al final, esa replicación de la célula, ¿en dónde se lleva a cabo? Bueno, ¿cómo se llama el proceso por el que se lleva a cabo? ¿Ok? ¿En la fase S de qué? Duplicación del ADN. Del ciclo celular. ¿Ok? Entonces, el ciclo celular es ese proceso por el que pasan todas nuestras células del cuerpo para poder crecer y dividirse. ¿Hay células que ya no estén en ciclo celular? Las neuronas, ¿ok? ¿Se replican? Bueno, por ahí se descubre que sí se puede, pero en general ya no, ¿ok? Los eritrocitos, ni núcleo tienen. ¿Tenían? Sí, ok. ¿Cuándo lo pierden? ¿Ok? Cuando maduran y termina
su ciclo celular. No termina, vamos a ver ahorita qué es lo que pasa. ¿Ok? Los linfomas se dividen en linfomas agresivos, como el Burkitt, como el de células B grandes, el difuso, y los indolentes, donde el folicular es el linfoma indolente por excelencia, y otros más. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un linfoma Burkitt y un linfoma indolente? Porque uno es agresivo y el otro es de crecimiento muy lento. Número de translocaciones y en dónde se haya producido la translocación. ¿Completamente de acuerdo? Ajá. En realidad, en linfomas no ocupamos la nomenclatura de agudo, es para leucemias. Entonces, las leucemias agudas sería como el similar a un linfoma agresivo, que se instaura en poco tiempo. ¿Okay? Las leucemias crónicas serían de hecho indolentes, porque ahí pueden estar, aunque sí llega a haber un momento en el que se vuelvan agresivas, generalmente están ahí latentes por mucho tiempo sin hacer daño. Okay. Entonces, uno tiene un ciclo celular más acelerado, más rápido, y otro tiene un ciclo celular que es mucho más lento. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué hace la quimioterapia? ¿Quién dice que mata a las células de cáncer? No mata en general. Hay unas que ponen isótopos para que ataquen específicamente una célula, pero generalmente es algo que daña una región localizada para que ojalá mate la como cancerígena. La idea es que a la baja, para que no haya replicación. Ahora, ¿cuál es el problema de la quimio? Le pega a todo. Entonces, ¿a qué le pega? A lo que tiene ciclo celular más acelerado, porque cualquiera que sea el mecanismo, si es quimioterapia, ojo, quimio no inmuno, no terapia blanca, quimio. Si es quimioterapia va a atacar cualquier parte del ciclo celular, evitando así que la célula continúe. ¿Ok? Puede ser diferentes partes. Entonces, ¿a quién yo le daría quimio? A un linfoma agresivo. Muchos indolentes, incluso muchas leucemias crónicas, quedan en ver y esperar. ¿Por qué? Porque si le doy quimio a algo que o no está creciendo o está creciendo más lento que las células de mi cuerpo, me voy a echar primero al paciente y el cáncer ahí va a seguir bien, gracias. Ok, entonces por eso hay muchos cánceres, digo, es el que yo manejo, pero hay muchos cánceres que solamente quedan en observación sin quimioterapia o con otros mecanismos, bloqueos hormonales, etcétera, etcétera, pero no quimioterapia porque el ataque al ciclo celular tiene que ser cuando me conviene. ¿Okay? Es decir, cuando la tasa de crecimiento de mi tumor excede la tasa de crecimiento normal de las células del cuerpo. Y para eso pues vamos a tener algunas alarmas o datos clínicos que me van a decir cuando un tumor indolente está entrando en una etapa de actividad y si es necesario calmarlo. Ok, entonces mi ciclo celular va a ser esa secuencia de procesos por el que va a pasar mi célula para que pueda crecer, hacer todas sus funciones, hacer proteínas, lo que necesite, dividirse y volver de nuevo a crecer. Ok, se va a dividir en dos fases. La primera y más larga se llama interfase y a su vez esta interfase se va a dividir en fases que son G1, G2, S, entre un G1 y G2. Y algo por ahí que se llama G0. ¿Qué es G0? Un intervalo fuera de ciclo. Entonces, ¿por qué el eritrocito ya no se divide? Ya llegó a hacer lo que quería.
¿ok? Porque era una célula madre, luego se convierte en un eritroblasto, distintas etapas del eritroblasto, luego un reticulocito, pero cuando ya llega a ser lo que quiere, o como cuando una neurona ya es una neurona, porque empieza siendo una célula madre en el embrión, entonces ya entra G0, que es donde voy a hacer mi función para toda mi vida útil, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el cáncer indolente otra vez? Entra G0. Entonces, en G0 no la voy a atacar, porque no está en ciclo, ¿ok? Es esa fase fuera del ciclo. Ok, a saber, y como dijo su compañerito hace rato, todo mi ciclo celular es un ciclo dependiente de ciclinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan qué hace o cómo actúan las ciclinas? Ajá. ¿Cómo la regulan? Con las señales. Sí. Sí, ¿cómo sé que sigue o cómo le doy permiso que siga? ¿Perdona? Sí, o sea, supongamos que todo está bien, ¿qué hago para que siga? ¿Cuál es mi semáforo en verde? Bueno, la integridad de la ADN puede haber algunas alteraciones, puede ser como desplazamiento de macrolectura, repetición, etc. Entonces todas esas anomalías van a tener que excluirse. Entonces, dependiendo de qué tan presente esté, se va a determinar si la célula puede arreglar su ADN o se va a apoptosis. ¿Ok? De acuerdo con todo. ¿Cómo cambio mi luz de, espérate, de rojo a verde? Grupos fosfato, fosforilación. Le doy energía y entonces ya la ciclina que sigue. Si se tiene que parar, no hay energía para que siga. ¿Ok? Entonces así funcionan las ciclinas, fosforilando. ¿Para qué? Para darle oportunidad a la que sigue y a la que sigue. Es una reacción en cadena. Pero esta reacción en cadena, como ya lo dijeron, no ocurre nada más porque sí, ocurre porque ya se verificó que el material genético esté íntegro, que no haya mutaciones, que no haya daño y que podamos seguir a la siguiente fase. Entonces, estos puntos en donde la ciclina ya se le acabó la energía y se para en el semáforo para ver si puede continuar o no, se llaman puntos de control, que son muy importantes en la célula porque van a ser esas paradas en donde voy a verificar que mi material genético esté correctamente hecho, si pase por la fase de síntesis, que mi duplicación del DNA haya sido la correcta, que no tenga bases mal emparejadas, etcétera, etcétera. Entonces en la fase 1, en G1, voy a tener a uno de los genes más importantes en todos los cánceres, que es el que sufre mutaciones en la mayoría de ellos, que es el P53. Que P53, o guardián del genoma, el gen que me verifica en G1, junto con los otros, con retinoblastoma, hay más implicados obviamente, pero por los cánceres que se conocen tienen esos nombres, y por la ciclina dependiente de quinasa tipo 2A. Entonces van a ser mis paradas que van a verificar que todo esté bien y que se pueda reparar si no está bien. Y si no está bien, entonces empieza un proceso de apoptosis. En el G2 igual va a haber una ciclina, y en la fase de mitosis el ciclosoma va a hacer algo que se llama ubiquitinización, que es, ya lo vieron cómo funciona. Le marco, eso está mal, que se vaya. ¿Ok? Entonces, primero saber que todo mi ciclo celular tiene regulación, tiene puntos de control en donde, si hay alguna célula tumoral, pues se tiene que ir. Bueno, primera fase, G1. G1 es una célula que, como es un ciclo
número de dónde viene? Viene de la última fase. ¿Y cuál fue la última fase? La mitosis. Entonces, ¿se acuerdan? La mitosis de una célula se hacen dos, entonces las dos son chiquitas. Son bebés, tienen que crecer. En esta fase es donde crecen, entonces empieza a aumentar el citoplasma celular. En esta fase empieza la síntesis de proteínas. Entonces, pasar RNA, o sea, fabricar RNA y hacer las proteínas que la célula requiere, empieza en esta fase de G1. Entonces, aquí tenemos punto de control. ¿Para qué? Para ver que mis cromosomas se vinieron todos los que se tenían que venir de este lado, no se me quedaron más de un lado que de otro. Para ver que al momento de separarse los cromosomas no se rompió material genético, material nuclear, y entonces tenemos faltantes, tenemos deleciones. Para todo ese tipo de cosas sirve. Y en este punto, si existe alguna anomalía, entonces se repara. ¿Cuándo hay anomalías? La verdad es que todo el tiempo, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el tiempo nuestras maquinarias encargadas de reparación están haciendo lo suyo, verificando en este punto, y si no, enviando apoptosis a las células que no pudieron hacer reparación. Sí, vamos a verlo mucho más adelante cómo es, pero antes de mutaciones existe el daño por aductos, se llama. Los aductos son como cambios epigenéticos donde llega un grupo a bloquear precisamente la lectura porque se une al DNA y entonces no permite que se ensamble nada. Y el aducto por mucho tiempo me puede llegar a ocasionar mutación. Tema de 6 unidades adelante. No se puede. Ok. El paso a la fase, perdón, ahí se va, es fase de síntesis, va a depender de la estimulación por factores de crecimiento, y si la célula no recibe estos factores de crecimiento, se va a G0. Y dijimos hace ratito, no solamente los que les faltan factores de crecimiento, sino también las células que ya terminaron su duplicación, pues ya solo crecen y se dedican a hacer lo que tienen que hacer. ¿Ok? O las células de tumores indolentes también pueden entrar a esta fase. Entonces va a formar, junto con la fase de síntesis y la fase de G2, lo que se conoce como interfase. Fase de síntesis, esta sí léensela y mañana la vamos a ver. Es la fase en donde todo el material genético se replica. Y aquí las dos cadenas me van a servir de molde para hacer una duplicación en el número de cadenas, los centriolos, y básicamente todo se empieza a hacer doble. ¿Para qué? Para poder entrar en la siguiente mitosis. Pensado para una célula que constantemente se está dividiendo. ¿Cómo se lleva a cabo la fase de síntesis? No. En la mitosis, cuando llegamos a la mitosis, sí. ¿Se acuerdan cómo está es muy importante tener en cuenta cómo está la cromatina en cada fase? Cuando entramos en G1, ¿cómo está la cromatina? ¿Tenemos cromosomas o no? En profase, porque la mitosis ya la traemos de la prepa. En profase se empiezan a formar los cromosomas, ¿no? Se condensan. En la última fase, en telofase, pasa prácticamente todo lo contrario a la profase, entonces se descondensan. Otra cosa importante, antes de descondensarse, ¿tenemos cuántos cromosomas? 20.
23 pares. 23 pares, 46 cromosomas. Al término de la mitosis, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46 cromosomas. ¿Cómo es esto posible? Porque ¿Qué se dividió? ¿Cómo se forma? ¿Lo tienen ahí? ¿Cómo se forma un cromosoma? Más fácil. ¿Qué es la primera imagen? Esquina superior. No. Un alelo estaría dentro de eso. Eso es una cromátide. ¿Ok? ¿Es un cromosoma? Sí. Hay cromosomas de una y de dos cromátides. ¿Ok? Entonces, eso es una cromátide, pero a la vez es un cromosoma. ¿Qué tenemos aquí? Un cromosoma con dos cromátides. ¿Por qué es un solo cromosoma? Porque La información es exactamente la misma, pero se duplicó. Eso es lo que pasa en la fase de síntesis. ¿Qué pasa en la mitosis? Lo contrario, teníamos un cromosoma de dos cromátides, se dividió, y cuando entramos a ciclo celular, a G1, tenemos únicamente una cromátide por cromosoma. ¿Visible? No, porque es un estambre o una bola de estambre que no está condensada, porque se descondensó antes de terminar la mitosis. Pero únicamente tenemos una de las dos cromátides. Entonces, lo que pasa en síntesis es que una cromátide se vuelve nuevamente dos cromátides. ¿Ok? Bueno, léanse síntesis o replicación y nos vemos en la siguiente clase.